Estimados alumnos, iniciaremos con la práctica número 1 de repaso, en la cual se analizan la cantidad de casos de dengue del embarazo en Veracruz. Ya tenemos capturados algunos datos, por ejemplo, las ciudades, la cantidad de casos de dengue clásico por cada ciudad, la cantidad de casos de dengue hemorrágico por cada ciudad. Vamos a calcular inicialmente la cantidad total de casos, tanto de dengue clásico como hemorrágico, en la ciudad de Veracruz. Para hacer esto haremos una sencilla suma de celdas. Todas las fórmulas comienzan con un signo de igual. En este caso quiero sumar el dengue clásico, que está en la celda B4, más la cantidad de casos de dengue hemorrágico que se encuentra en la celda C4. Damos un Enter, me desplaza a la siguiente celda. Para copiar esta fórmula, regreso a la celda y me coloco en el cuadro de nombres que se encuentra en la esquina, doy un clic y arrastro hacia abajo. Automáticamente se ajusta y me va creando las nuevas fórmulas ajustadas. ¿Okay? Para obtener la cantidad de casos totales de dengue clásico, tengo que sumar los casos de todas las ciudades. La forma más sencilla de hacerlo es por medio de la función suma. Escribimos igual suma, abrimos paréntesis y marcamos el rango de casos de dengue clásico, de la celda B4 a la B11. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ya obtenemos aquí el total y en la barra de fórmulas podemos ver la fórmula. De igual manera aquí vamos a calcular la suma de casos de dengue hemorrágico. Escribimos igual suma, abrimos paréntesis y marcamos el rango de celdas para casos de dengue hemorrágico, que es de C4 a C11. Cerramos paréntesis y damos Enter. Queremos ahora calcular la cantidad total de casos analizados. Lo haremos sumando el total de casos. De igual manera con la fórmula igual suma. Abrimos paréntesis y marcamos el total de casos de todas las ciudades. Cerramos paréntesis, damos Enter y este es el total. Queremos saber el número mayor de casos. Para este caso la función que se utiliza es la función max. Igual max, abrimos paréntesis y marcamos el total de casos. Cerramos paréntesis y damos Enter. Para saber el número menor de casos, damos igual min. La función min es para sacar el mínimo. Abrimos paréntesis y marcamos el total de casos. Cerramos paréntesis y damos Enter. Para sacar el promedio de casos, la función que se usa es la función igual promedio. Abrimos paréntesis y marcamos el rango de celdas. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Si yo deseo saber la cantidad de ciudades, la función que se va a usar es la función contará. Abrimos paréntesis y marcamos el rango de celdas de las ciudades. Cerramos paréntesis y damos Enter. ¿Okay? Queremos ahora calcular el porcentaje total de casos de Veracruz con respecto al total de casos de todas las ciudades. Para hacer esto, vamos a utilizar la fórmula igual número total de casos de Veracruz, que es la celda de 4, entre el número total de casos de todas las ciudades analizadas. Como se desea que esta celda se quede fija al momento de copiar la fórmula, vamos a convertirla en absoluta y esto se hace fácilmente por medio de la tecla F4. Si vemos, agrega un signo de pesos antes de la columna C y antes de la fila 14 y esto la convierte en absoluta. Presiono Enter de tal manera que si yo tomo esta fórmula y la copio hacia abajo, ahí quedan ya los resultados. Vamos a aplicarle el formato porcentual y vamos a revisar las fórmulas. En esta celda, la fórmula quedó de 4 entre C14. En la celda de abajo, de 5 entre C14. En la celda de abajo, de 6 entre C14. Si vemos, la celda C14 se mantiene constante debido a que la colocamos como absoluta. Recuerden, por medio de la tecla F4. Ahora, vamos a indicar aquí el resultado. Vamos a indicar cómo se encuentra el resultado de acuerdo al porcentaje.
Si el porcentaje es mayor a 20, vamos a indicar que el índice es alto, y si no es mayor a 20, digamos indicar que el índice es normal. La única forma de hacer esto, de obtener dos posibles resultados, es por medio de la función si. Igual si, abrimos paréntesis, y aquí va una prueba lógica, una pregunta a analizar. En este caso queremos analizar si el porcentaje que se encuentra en la celda E4 es mayor, vamos a indicar mayor o igual a 20%. Esta es la pregunta. ¿Es el porcentaje mayor o igual a 20%? Coma. En caso de que la respuesta sea verdadera, vamos a indicar que entonces el índice de casos es alto. Esto va a aparecer en todas aquellas en las cuales el porcentaje sea mayor o igual a 20%. En caso contrario, si el porcentaje no es mayor o igual a 20, es decir, cuando sea menor, en ese caso va a mostrar el mensaje índice normal. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Analizamos nuevamente. Aquí dice, si el porcentaje de casos es mayor o igual a 20%, entonces muestra el mensaje índice alto. Si esta prueba no es verdadera, si fuera falsa, va a indicar índice normal. Ahora procedemos a copiar la fórmula y automáticamente la fórmula va a decidir cuáles son normales y cuáles son altos, aquellos que son mayores o iguales a 20%. Ahora deseamos una fórmula que me cuente cuántas ciudades tienen índice alto. La fórmula que hace esto es la función contar.si. Cuando deseo contar cuántas veces se repite un valor dentro de un rango de celdas, ocupamos esta función. Lo primero que se indica después de los paréntesis es el rango de celdas en donde va a ser la búsqueda. Colocamos una coma y entre comillas colocamos lo que estamos buscando. Estamos buscando en este caso cuántas tienen un índice alto. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Me va a indicar que tengo 2 con índice alto. Quiero contar cuántas tienen índice normal. Igual, contar.si, abrimos paréntesis, marcamos el rango donde se va a hacer la búsqueda, coma, y entre comillas ponemos las que quiero contar que tienen índice normal. Cierro comillas, cierro paréntesis y damos enter. En este caso me indica que son 6. Muy bien, ahí tenemos ya, estimados alumnos, las fórmulas que se van a ocupar dentro del proyecto y dentro del examen, que serían la función suma, la función max, el máximo, la función min, el mínimo, la función promedio, la función contará para contar un conjunto de valores con letras, la función contar si para contar cuántas veces se repite un determinado valor. Tenemos también la función si, en la cual se hace una prueba y me da dos posibles valores, uno verdadero y otro falso. Y también vimos el uso de referencias absolutas, que es cuando queremos dejar fija una celda. Recuerden, para hacer esto se ocupa la tecla F4. Bueno, vamos rápidamente ahora a darle formato a esta hoja. Vamos, por ejemplo, a cambiar la anchura de la columna A simplemente arrastrando. Vamos a centrar el título, seleccionamos de la celda A1 a F1 y damos combinar y centrar. Vamos a cambiarle y vamos a ponerle negrita, vamos a hacer la letra más grande, vamos a colocarle un borde alrededor con borde de cuadro grueso y vamos a darle un color de fondo. Ok, vamos a marcar ahora lo que es el título y vamos a darle ajustar texto. ¿Para qué? Para no tener que ampliar la anchura de todas las celdas y simplemente lo que hace este icono es ampliar la altura. Ajustamos, de manera que quepan exactamente las cantidades, los valores, y vamos a ponerle negrita, vamos a darle todos los bordes, centrar a lo ancho, centrar a lo alto y algún tipo de, vamos a dejar la letra en negro y vamos a colocar un color de relleno. Ok. Listo, ahora marcamos desde la celda A4 hasta la celda F11 y vamos a ponerle todos los bordes, vamos a ponerle negrita, digamos que centramos todas estas cantidades y vamos a ponerle algún color de relleno.
Ok. Marcamos ahora los totales de la celda A12 hasta C12. Todos los bordes, negrita, centramos y colocamos un color de relleno. Vamos ahora con esto último. Si se fijan, arrastré porque me desplacé, me estaban las fórmulas en la celda contigua, y lo que hice ahorita fue seleccionarlas y regresarlas en la columna. Voy a marcar ahora de la celda A14 hasta la celda B20. Vamos a poner todos los bordes, negrita, cursiva, un color de fondo, y marcamos este rango y vamos a centrar. Si se fijan, ahí tenemos rápidamente una aplicación de formato a lo que es la hoja de cálculo. Vamos ahora a cambiarle el nombre a la hoja. Por ejemplo, a esta hoja vamos a llamarle cálculos. Para cambiar el nombre hay dos formas fáciles. Una es dar clic derecho, cambiar nombre a la hoja, o la otra es simplemente dar doble clic sobre la hoja. Esta hoja se va a llamar gráficos. Ok. Estamos en la hoja de cálculos. Tenemos que configurarla para impresión. Para esto entramos a archivo, imprimir. Después entramos a configurar página y vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, ponemos la hoja horizontal. Nos vamos a la pestaña de márgenes y vamos a, digamos, indicar que se va a indicar la información centrada en la hoja, tanto horizontal como verticalmente. Nos vamos a la pestaña encabezado y pie de página. Entramos a personalizar encabezado y digamos que a este lado van a poner su nombre. Y de la sección derecha vamos a poner su carrera. Muy bien. Vamos a aceptar. Y digamos que vamos a entrar al pie de página y queremos colocar de este lado la fecha. No la vamos a escribir. Hacemos que aparezca dando clic a este icono de las hojitas de calendario. Los colocamos en la sección derecha y vamos a hacer que aparezca la hora. Okay. Si deseamos hacer que aparezca una imagen, nos vamos en la sección central, damos a este icono. Ahí es cuestión de buscar alguna imagen. Imágenes. Vamos a seleccionar cualquier imagen, le damos a insertar. Probablemente la imagen aparezca muy grande, entonces vamos a cambiar su tamaño dando clic en formato de imagen. Vamos a colocarla con una altura de 2, no es necesario cambiar la anchura. Vamos a aceptar, aceptar, aceptar. Ya está lista para impresión nuestra hoja. Finalmente lo que vamos a hacer es crear un par de gráficas. Regresamos a inicio y vamos a crear, digamos, una gráfica donde marquemos las ciudades y también marquemos el total de casos. Para seleccionar el otro rango sin que se desmarque el anterior, pulsamos la tecla control, sin soltar, arrastramos y seleccionamos. Tengo marcado el rango de la celda A3 a la A11 y también de la celda D3 a la D11. Vamos ahora, para crear la gráfica, a colocarnos en insertar. Vamos a hacer una gráfica que sea circular con un subtipo que se llama gráfico circular seleccionado en 3D. Y ahí está nuestra gráfica. Podemos hacerle algunos ajustes, por ejemplo, para indicar un tipo de diseño. Digamos que me gusta el diseño 6, que tiene un título y tiene nuestras cantidades en porcentaje. Si deseo hacer algún cambio, lo hago desde la pestaña presentación. Por ejemplo, puedo querer cambiar lo que son las etiquetas de datos y las leyendas. Esas se llaman leyendas. Vamos a colocar, digamos, la leyenda en la parte inferior de la hoja. Aquí están colocadas las leyendas, que son la descripción del código de colores. Y esta, que es la etiqueta de datos, digamos que no la quiero en porcentaje, la quiero que muestre el valor. Entramos a etiqueta de datos, más opciones de etiqueta de datos. Cambiamos valor por porcentaje, desmarcamos porcentaje y decimos extremo externo, le damos a cerrar. Ya está nuestra gráfica. Vamos a cortarla de aquí y la vamos a copiar, la vamos a pegar en la hoja de gráficos. Vamos a hacer ahora otra gráfica, digamos que de las ciudades y las cantidades de casos de dengue clásico y dengue hemorrágico. Marcamos todo esto de la celda A3 hasta la celda C11. Ese es el rango que se va a graficar.
nos vamos a insertar, digamos ahora que quiero una gráfica de columnas, cualquier tipo de la primera columna, digamos cilíndrico, ahí está nuestra gráfica. Podemos cambiarle el diseño, digamos el diseño 9, y aquí podemos cambiar y poner, no sé, gráfico por tipo de dengue. Ok, enter, ahí aparece. En la parte de abajo lo que aparece son las ciudades, enter, y en este eje el número de casos. Muy bien. Si quiero hacer algún cambio, nuevamente entro a la pestaña presentación. Digamos que la etiqueta ahora la quiero en la, perdón, que quiero la leyenda en la parte superior. Y bueno, pues digamos que quiero que me muestre la etiqueta. Le damos mostrar y va a mostrar aquí las cantidades que representan cada barrita. Vamos a mandar esto a la hojita de gráficos. Igual podemos hacerlo cortar y pegar, o otra forma es irnos a diseño y le decimos mover gráfico y le decimos que lo creemos como objeto en la hoja de gráficos y aceptar. Entonces ya quedó en la hoja de gráficos. Muy bien, ya tenemos nuestros dos gráficos. Ok, entonces recordando, ya lo que hicimos fue introducir información, aplicar formato, introducir las fórmulas y graficar. Muy bien, eso es todo, estimados alumnos, espero que les sea de mucha utilidad.